Claro que sí, mi nombre es Mario Rafael Yergo Laturnerí, diputado federal por Tabasco, secretario A de la Comisión de Gobernación y Población y representante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Toda mi vida me he dedicado a la actividad pública, ¿no? Mi primer cargo en 1995 fue ser secretario particular del presidente de la Gran Comisión, esa figura en los congresos de los estados. Luego se transitó a Junta de Coordinación Política. A mis 24 años fui secretario particular. Evidentemente había yo tenido ya actividad político-electoral previa. He sido director en distintas secretarías de la administración pública del gobierno del estado de Tabasco. Fui subsecretario de Planeación, director de Desarrollo en el Ayuntamiento de la capital del estado, diputado local, secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en el gobierno el hoy secretario de Gobernación, del licenciado Adán Augusto López Hernández. Y en el 2021, pues mi partido, Morena, me invita a inscribirme en el proceso para la selección del candidato a la Diputación Federal por el distrito número 6. Ganamos la encuesta y bueno, pues me toca separarme del cargo. Yo fui invitado a este movimiento en el 2015 por el entonces presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco, a la postre gobernador y hoy secretario de Gobernación. Soy diputado federal, secretario A de la Comisión de Gobernación y Población, y bueno, pues también el partido me invita a ser el representante de Morena ante el INE por mi perfil de abogado. Fui el representante de Morena en Tabasco ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral y también el representante propietario ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Soy abogado, tengo un diplomado en materia electoral y bueno, pues toda mi vida me he dedicado a esta actividad pública. Bueno, como se ha dado a conocer ante la opinión pública, en meses pasados, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma político-electoral a la Cámara de Diputados. El pasado 21 de julio, es decir, hace algunos días, la Junta de Coordinación Política ya aprobó el Parlamento abierto y desde luego en el caso de la fracción parlamentaria de Morena, pues iniciaremos con las asambleas informativas para dar a conocer a quienes nos debemos, que finalmente es el pueblo, los alcances de esta iniciativa que ha presentado el presidente de la República y darte algunos datos, ¿no? De manera general, ¿qué contiene esta reforma electoral que presenta el presidente de la República? De entrada, los que saben, los expertos, de aprobarse esta reforma, que sin ninguna duda acompañaremos como fracción parlamentaria de Morena, comprometidos con la Cuarta Transformación y desde luego un punto muy importante con la austeridad republicana. Dicen los que saben, los que han estudiado bien este tema, que nos estaríamos ahorrando por el orden de los 25,000 millones de pesos. ¿Qué plantea el presidente de la República en esta iniciativa? De entrada, reducir los gastos excesivos de esta burocracia dorada en el Instituto Nacional Electoral. Un punto muy importante, el presidente de la República en su iniciativa propone reducir de 11 a 7 consejeros que integran o que integrarían el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Actualmente son 11 consejeros que ganan más, aprovecho para decirte, ganan más que el presidente de la República, que no han querido ajustarse el cinturón y no han atendido el llamado de la austeridad republicana. Aprovecho también para decirte que cuando se da la reforma constitucional y que luego da pie a la creación de la Ley Federal de Austeridad Republicana,
este órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tripulados por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama, presentaron 2 amparos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente concedió la suspensión para que no se bajaran los sueldos. Los consejeros ganan más que el presidente de la República, pero aparte no han querido renunciar a sus privilegios. Nada más como un dato. En 2022, en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, está contenido un monto por los 132 millones de pesos para contratar el seguro de gastos médicos. Eso no puede continuar en este país. Y ya ni te platico de otros fondos y de otros fideicomisos. Entonces el presidente de la República plantea acabar con esta burocracia dorada. Pero lo más importante, que los consejeros sean electos por la vía del voto libre, secreto y directo del pueblo de México. El presidente de la República ha sido congruente entre lo que dice y entre lo que hace. Entonces, pues es el momento de atender este llamado, estos nuevos tiempos por los que atraviesa el país. Y algo muy importante, reducir de 500 a 300 diputados en la Cámara y reducir de 128 senadores únicamente a 96. Reducir también y quitar las prerrogativas a los partidos políticos en tiempo ordinario. Es decir, ¿a qué se refiere el tiempo ordinario? Al tiempo que está fuera del periodo de precampaña y de campaña, en donde los partidos políticos del dinero público, del dinero del pueblo, reciben un financiamiento millonario. Entonces el presidente está planteando, vamos a quitarle el presupuesto, vamos a quitarle el financiamiento a los partidos políticos y únicamente darles financiamiento en el periodo de precampaña y de campaña, que guarda toda congruencia y guarda toda lógica. ¿Qué otro tema plantea el presidente de la República? Bueno, pues cambiar el nombre de Instituto Nacional Electoral y transitar al Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Eso es lo que plantea el presidente de la República y desde luego pues reducir el presupuesto que a los mexicanos nos está costando mucho dinero. Entonces, pues bueno, pues como fracción parlamentaria de Morena, sin ninguna duda vamos a acompañar estos esfuerzos. Y también plantea el presidente de la República que desaparezcan los OPLES, los organismos públicos locales electorales, y finalmente toda esta actividad sea regulada por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Entonces el presidente plantea un instituto más austero, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Entonces, pues desde luego que como fracción parlamentaria de Morena vamos a acompañar este esfuerzo del presidente de la República, vamos a iniciar ya con los foros y bueno, pues ya se aprobó el Parlamento abierto en la Junta de Coordinación Política. Desde que nosotros asumimos la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hemos dado el debate al interior del Consejo, porque hay que decirlo con todas sus letras, nombre y apellido. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han estado de manera permanente y sistemática en contra de nuestro movimiento. Como bien recordarás, en el proceso de revocación de mandato, trataron por todos los medios de inhibir la participación ciudadana. Un dato nada más. Cuando se aprueba la Ley Federal de Revocación de Mandato, que nos tocó ya como legislatura a conocerla y aprobarla, el espíritu del legislador mandataba
que el ciudadano en el tema de revocación de mandato podría tener la opción para manifestar su voluntad de que se llevara a cabo este proceso. Tenía dos opciones. Una, la firma a través de un formato, y dos, pues a través de una aplicación tecnológica. Pues, ¿qué crees que hicieron los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral? Aprobaron un acuerdo en donde únicamente el formato físico se podía utilizar en 204 municipios de este país. Es decir, de acuerdo al criterio de ellos, estos 204 municipios que de acuerdo al Consejo Nacional de Población se encontraban en muy alta marginación. Pero fue un criterio de ellos. El espíritu de la ley le daba la opción al ciudadano para poder decidir si manifestar su voluntad, su firma en un formato físico o utilizar esta herramienta tecnológica. Finalmente nosotros propusimos un punto de acuerdo porque les dijimos, oye, esto inhibe la participación, tú no puedes limitar ni puedes arrogarte facultades legislativas. Pues no nos hicieron caso, por unanimidad votaron en contra. Bueno, pues acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente pues nos dieron la razón. Pero de manera permanente, igual con el tema del presupuesto. No quisieron extinguir fideicomisos, no quisieron extinguir el seguro de gastos médicos mayores, que insisto, lo contrataron en 2022 por el orden de los 132 millones de pesos. No quisieron ajustar sus sueldos y salarios, manteniendo sus privilegios, y aún así quedó demostrado el pasado domingo 10 de junio que hay una voluntad férrea, que hay un pueblo comprometido con el presidente de la República. Ya quisieran la oposición, el PAN y el PRD, 15 millones de votos un domingo. Entonces, a pesar del Instituto Nacional Electoral, este proceso de revocación de mandato, pues fue un triunfo para el pueblo de México. Y volviendo al tema que has comentado, pues es un exceso lo que aprobó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que hay que decirlo también, pues está comandada, está tripulada por Ciro Murayama Rendón, un consejero que pues ha estado en contra de nuestro movimiento, y bueno, pues aprobaron medidas cautelares, es decir, aprobaron la prohibición a Morena y a servidores públicos referentes de este movimiento para que imagínate, prohibirle a un partido político organizar asambleas públicas en las plazas, cuando es la razón de ser de todo partido político promover la participación democrática. Pues lo que hizo la Comisión de Quejas y Denuncias fue amordazar a Morena por dos eventos. Uno que fue en el Estado de México, en Toluca, y el otro que fue en el municipio de Francisco y Madero, Coahuila, en donde, bueno, pues después de la elección del domingo 5 de junio, el dirigente nacional de nuestro partido, el compañero Mario Delgado, anunció ya los trabajos preparatorios del partido con miras al proceso electoral 2023, porque bueno, pues como bien conoce la opinión pública, en 2023 se va a renovar el gobierno del Estado de México y el gobierno de Coahuila. Entonces el presidente Mario Delgado hizo un anuncio, hizo un llamado a estas asambleas de carácter organizativas rumbo al proceso. Fue un domingo, fueron invitados referentes de nuestro movimiento a esas asambleas de organización encaminadas a fortalecer los trabajos electorales, y bueno, fueron invitados estos referentes, el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, la jefa de gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores,
diputados federales, senadores de la República, referentes del movimiento en el Estado de México y en Coahuila. No estamos en periodo ni de precampaña ni de campaña, porque el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy claro al decir de que se considerará acto anticipado de precampaña cuando se haga un llamamiento al voto y éste esté dentro del periodo respectivo de precampaña. Yo estuve en los dos eventos y quienes hicieron uso de la palabra, pues lo único que hicieron fue llamados a la unidad del partido y del movimiento. De ninguna manera se hizo un llamado al voto. Pero lo más grave es que 4 de los 7 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral. Y 3 de ellos pues, pusieron argumentos como los que estoy esgrimiendo y estoy dando a conocer a este amplio auditorio de la 4TV, que no había elementos para poder confirmar esas medidas cautelares. Es decir, los conservadores tienen pavor, tienen miedo, porque este movimiento que inició hace 30 años y que en el 2018 finalmente llevó a la presidencia de la República a nuestro compañero y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde luego que sigue creciendo. Los resultados del pasado domingo 5 de junio así nos lo confirman y demuestran que de 6 gobernaturas, pues nuestro movimiento se alzó con el triunfo de 4 de manera contundente. En Quintana Roo, en Hidalgo, en Tamaulipas y en Oaxaca. Y desde luego que en Aguascalientes y Durango se tuvo un crecimiento exponencial, pero bueno, ahí fueron otros factores. Entonces están muy nerviosos porque sin ninguna duda en el Estado de México y en Coahuila se seguirán refrendando nuestros triunfos. La ley y la Constitución establecen que las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables. Sin embargo, hemos presentado el recurso, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una primera instancia fue rechazada por un ministro, pero nos queda el otro recurso, que es el de la reclamación, para que desde luego el Pleno conozca de este tema. ¿Por qué lo presentamos? Y también hizo lo propio algunos gobiernos de los estados, en el caso de ellos, la figura de controversia constitucional. La Consejería Jurídica, en representación del presidente de la República, también hizo lo propio, porque no es posible, es inconcebible, es inadmisible, es una chicanada sacarse de la manga un criterio y arrogarse facultades del poder legislativo y establecer criterios al margen de la Constitución como el modo honesto de vivir. Es decir, si los servidores públicos y si el partido, en el caso del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, vuelve a convocar una asamblea informativa con miras a fortalecer los trabajos de organización del partido rumbo a los procesos electorales 2023 y 2024, pues puedes caer en el no modo honesto de vivir y con eso limitar tus derechos político-electorales y no poder participar en el proceso ni de 2023 ni de 2024. Esa figura pues no está ni en la Constitución ni en ninguna ley. Entonces nosotros creemos de que se están arrogando facultades que no les corresponden, que son facultades del Poder Legislativo, y le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie
esperemos que haya sensatez en este tema. Interpusimos 4 quejas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en el tema del presidente Alito Moreno. Y yo quiero decirle y compartirle al auditorio de la 4TV que no se ha pronunciado el Instituto Nacional Electoral en este tema, y sí de manera pronta y expedita cualquier queja que presenta la oposición en contra de nuestro movimiento, en contra de Morena, pues están prestos para darle celeridad y sancionar a Morena. Pero decirles que no pasarán, decirles que hay un movimiento firme, que hay un movimiento que no es de escritorio, que es un movimiento de territorio y que no van a parar a la Cuarta Transformación.